la red de periodismo de Internews. Y en esta sesión, es la última, abordaremos el tema de COVID persistente. Les agradecemos a todos su asistencia y les recordamos que esta sesión está siendo grabada y que podrán consultarla después, tanto en la página de Facebook de la Red de Periodismo de Salud, y también la pueden consultar en la cuenta de YouTube de Internews. Bueno, la intención es que esta sesión, más que una plática, bueno, más que una presentación, ustedes puedan hacer preguntas, puedan hacer intervenciones, así que, bueno, todo esto podrá ser por medio del chat, o también si pueden levantar la mano, les podemos dar la palabra nosotros. Así que esperamos que esta información les siga sirviendo para su trabajo periodístico, que sigan usando todo este conocimiento en su labor periodística. Y bueno, pues le paso la palabra a mi colega Graciela. Muchas gracias, Arantxa. Muy buenas tardes desde España, buenas tardes a todos y a todas, y encantada de estar con todos vosotros. Como comentaba mi compañera Arantxa, hoy tenemos todos los temas relacionados con la pandemia. Son difíciles de tratar. Para todo lo que ha sido y somos los periodistas que estamos trabajando en ello, nos cuesta muchas veces encontrar información, fuentes de información acreditadas y serias. De ahí la importancia de seguir estos encuentros donde reunimos a grandes profesionales, a grandes expertos, y los ponemos a vuestra disposición para que podáis hacerles todo tipo de preguntas y de planteamientos y aclaremos dudas. Y hoy el tema de COVID persistente es un tema de los que más, sobre todo que más, no que nos preocupen, nos preocupa mucho por supuesto a todo, como todo lo demás, pero más nos cuesta informar porque realmente hay muchas incógnitas alrededor de esta enfermedad, como nos van a contar nuestros expertos, aunque se está avanzando mucho y sobre todo necesitamos empezar a hablar de COVID persistente y de cómo incorporarlo a nuestros sistemas sanitarios, a todos los sistemas sanitarios de los distintos países. No quiero retrasar más lo que es la presentación de nuestros dos grandes expertos. Tenemos por un lado al doctor Anthony Torres. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Anthony Torres es catedrático de medicina, es especialista en neumología y es consultor senior de la unidad de cuidados respiratorios e intensivos del Hospital Clínic. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Y tenemos también al doctor Lorenzo Armenteros. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. El doctor Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por estar con nosotros también. Gracias. La primera pregunta yo creo que es evidente. Vamos a hablar de una enfermedad y sin embargo hemos traído a dos especialistas que ya hemos visto que son de áreas distintas, como la neumología o lo que es los médicos generales y de familia. Por lo tanto, la primera pregunta, y empiezo por orden de presentación que le haría a los dos, empezaríamos por Anthony Torres, es actualmente ¿cómo podemos definir qué es la COVID persistente? Por lo menos desde su área. Bien, esta es una buena pregunta. A ver, lo que hay más cercano y yo creo que bastante evidente es un consenso de un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Este trabajo no hace mucho que se ha publicado y lo define como la persistencia de la afectación de dos o más sistemas o órganos o lo que quiera decir en varios aspectos desde los 3 meses y persistencia a los 6 meses a partir de los 6 meses. ¿De acuerdo? Falta definir todavía lo que pasa al año. Bien, pero este panel de expertos lo definió y aquí se incluyen alteraciones respiratorias, alteraciones de fatiga general, que casi entran en el tema de fatiga crónica, alteraciones disautonómicas como taquicardias, arritmias, que son alteraciones cardíacas, alteraciones neurológicas también, cognitivas y alteraciones de otros sistemas y órganos. O sea que es una enfermedad de todo el cuerpo. No solo empieza en el pulmón, cuando es la fase aguda, pero en el COVID persistente lo que hay es la posibilidad de que haya afectación de varios sistemas. Me he olvidado también de la persistencia de alteraciones de la olfacción y del gusto, la disgeusia y... Exacto. No sé si el doctor Armenteros quiere El doctor añadir algo. Armenteros, efectivamente, la pregunta se la lanzamos a él porque yo leí una entrevista suya y me gustó mucho.
no sé si fue un chascarrillo de prensa o realmente es así, que afecta desde las uñas hasta el pelo, una afectación general. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Sí, así es. Por completar lo que ha dicho el doctor Torres, para poderlo decir, podríamos decir que son pacientes con un diagnóstico bien realizado a través de una prueba serológica o simplemente por la clínica, tal como define la OMS, permite estas dos opciones, en los que estos pacientes persisten sus síntomas más allá de las 3 semanas habituales, con lo que podríamos considerar una fase aguda de la COVID, y pueden persistir más hasta llegar hasta los 6 meses. Y se considera que si 2 meses después de tener esta alteración persisten los síntomas, estaríamos hablando de COVID persistente. Hay unos síntomas predominantes, los que ha citado el doctor Torres, que tienen una prevalencia mucho más alta sobre el resto de síntomas, pero se han descrito en 2 estudios, uno realizado en España a través de la sintomatología relatada de los propios pacientes, donde encontrábamos 200 síntomas, y un metaanálisis realizado por la doctora Villapol, una investigadora española que está en Estados Unidos y recopiló todos los trabajos al respecto, que coincide con 205. O sea que estamos viendo que son datos muy similares. Predominan unos de una forma notoria, pero estamos hablando de que estos síntomas pueden llegar a afectar hasta tener hasta todas las partes de nuestro organismo. Y sí que es cierto de que afecta desde el pelo, que está descrito afectaciones capilares, hasta las uñas. Entonces, es una afectación general de todo el cuerpo en sí y en aspectos no solamente orgánicos, sino también aspectos emocionales. Estos aspectos emocionales ahora mismo se están estudiando y hay un componente realmente por la invasión del virus, pero también es lógico que haya una afectación emocional en pacientes que durante un año entero están con unos síntomas invalidantes que afectan mucho su calidad de vida y, lógicamente, de forma secundaria van a tener una afectación emocional. En resumen, hablamos de una definición que ya la OMS la describe, es una enfermedad real y diferenciada y que es un problema de salud pública por el gran número de pacientes que puede llegar a afectar. Doctores, ¿y cuándo podemos decir que una cosa, que son secuelas o cuando hemos pasado a COVID persistente? ¿Son distintas? ¿Son secuelas que permanecen en el tiempo o son afectaciones distintas? A ver, si me permite aquí, por ejemplo, desde el ámbito respiratorio, un paciente puede tener secuelas respiratorias y que, por ejemplo, se pueden ver en el escáner torácico a los 3 meses y que han dejado lesiones intersticiales o lesiones de tipo que se llaman bronquiectasias y no tienen ningún síntoma más. Y esto yo lo encajaría dentro de secuelas del propio virus dentro del pulmón. A eso le llamaría secuelas. Por ejemplo, en este caso, secuela respiratoria. Pero cuando hay todo lo que ha descrito el doctor Armenteros, eso es una enfermedad que ha dejado el virus. La secuela, por tanto, como bien dice el doctor Torres, es aquella que produce un daño orgánico y muchas veces es una manifestación de la propia enfermedad en sí, que da otra manifestación. Esto puede llegar, pues, esa alteración respiratoria a tener una fibrosis, sería una secuela. Estamos hablando en este caso de que son persistencias de los síntomas, que en algún caso pueden ser los mismos síntomas que tuvo en su fase aguda y otros nuevos que pueden aparecer en el tiempo. Y en algunos de estos pacientes no encontramos una correlación orgánica con la sintomatología que tienen. Esa es una diferencia importante de lo que sería una secuela de un síntoma persistente, que por otro lado es un interés que se tiene por parte de los pacientes y que estamos intentando incluso llegar a la propia OMS en la definición para que por un lado sea lo que denominamos post-COVID como algo más parecido a secuelas en personas que han estado con un ingreso hospitalario y muchas de ellas en UCI, y sería más cercano al post-COVID de lo que es la COVID persistente, que en algunos de los casos no hay una correlación orgánica que ampare a esos síntomas que presenta este tipo de pacientes y que tiene otra característica, que son fluctuantes en el tiempo. Hay periodos en los que son mucho más sintomáticos, periodos críticos donde el paciente es muy sintomático y otros periodos intercríticos donde el paciente puede estar ligeramente mejor. Y eso sería también una diferencia. Y es una pregunta, me parece muy fundamental en esta charla, el poder hacer esa diferenciación
de lo que sería cercano a post-COVID y secuelas, de lo que sería un mantenimiento de síntomas, que sería la COVID persistente. Exacto. Y doctor, cuando hablamos de porcentajes, vamos viendo que se van publicando ya cada vez más revisiones, más artículos. Yo creo que hace muy poco se publicó una revisión ya sobre una población que, vamos, globalmente eran de más de 200.000 personas y hablamos de un porcentaje que empieza a ser importante, ¿no? Estamos hablando de, en algunos casos, un 30 o un 40% de las personas que han pasado la COVID. ¿Qué sabemos sobre ese porcentaje? Bien, a mí 30% me parece mucho, pero quizás cifraría entre el 15 y el 20% según los registros que tenemos nosotros, ¿eh? Nosotros lo que hemos hecho a través del Instituto de Salud Carlos III es hacer un gran estudio en pacientes que han estado en intensivos en las unidades de cuidados intensivos españoles. Más 8.000 pacientes tenemos en nuestra base de datos, los estamos siguiendo a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Y bueno, como ha dicho bien el doctor Armenteros, el COVID persistente es independiente de la gravedad. Eso es muy importante. Y por lo tanto, a ver, saber el porcentaje exacto de COVID persistente. Una cosa son las secuelas que están tabuladas, pero el porcentaje absoluto yo creo que todavía no lo sabemos, pero pues puede ser entre el 15%, me parecería una cifra razonable ahora, pero más estudios pueden cambiar nuestra percepción. Sí, yo estaría de acuerdo con lo que dice el doctor Torres. Es entre un 15 en una hipótesis, podríamos decir, optimista, y entre un 20 en alguna hipótesis pesimista, aunque tal como decías, hay estudios que en poblaciones más pequeñas en las que se ha llegado a encontrar hasta el 30% de esas poblaciones estudiadas que al menos tenían un síntoma persistente más allá de los 3 meses. Entonces, a medida que reducimos el número de síntomas y miramos poblaciones más amplias, podemos llegar a porcentajes. Pero del concepto de enfermedad más completa y en un concepto sindrómico como tal de diferentes síntomas y haberlo pasado, estaríamos entre el 15 y el 20%. No obstante, aunque sea el 15 o el 20, o entre el 10 y el 15%, perdón. Si hablamos de que, por hablar de España, que es lo que más conocemos, 5 millones de pacientes COVID, 25 millones en Europa, perdón, 70 millones en Europa y 250 en el mundo, por cifras muy, muy amplias, estaríamos hablando de que en España podríamos llegar a cerca de 500.000 o 1 millón de pacientes con COVID persistente, a 7 millones en Europa o 10 millones y a 25 millones de pacientes en el mundo. Entonces estamos hablando de un problema importante, porque la cifra es importante. Y porque estos pacientes verdaderamente se sienten enfermos, están enfermos realmente. No podemos pensar que una enfermedad que afecta a cerca de 500.000 personas o 700.000 en España pueda ser algo inventado. No se puede dar esa casualidad. No hay nada que pueda tener esa coincidencia en el tiempo para pensar de que esta enfermedad se pueda deber a otro trastorno que no tenga una viabilidad orgánica o un daño orgánico que aún no hemos descubierto y que sería importante investigar, de saber por qué en unas personas se produce, por qué en otras no, por qué afecta más a las mujeres de una manera concreta que a los hombres, aunque se describe a hombres de cualquier edad. Y algo también muy significativo, se está describiendo cada vez más en niños con unas características muy especiales y muy concretas y muy peligrosas también, muy, muy alarmantes que podríamos decir. Nos preguntaba precisamente esa misma pregunta Olga Fernández, ya nos están llegando las preguntas de nuestros compañeros. ¿Qué evidencia tienen de COVID persistente en niños y adolescentes? Y si hay una distinción que me imagino que también puede tener relación con la edad, por supuesto. ¿Y qué síntomas suelen presentar a largo plazo y durante cuánto tiempo en esta población? ¿Qué sabemos sobre esto? Yo creo que lo que ha dicho el doctor Armenteros sobre niños pues es preocupante. Yo no tengo experiencia ni en niños ni en adolescentes, solo hemos visto adultos y quizás sería una pregunta que él conocería mejor la respuesta. Doctor, le añado la pregunta si sabemos si hay diferencia, entiendo que COVID persistente en población que ha pasado la COVID
sin vacuna, o ese dato todavía no lo tenemos. No, yo creo que no lo tenemos. Se está empezando a conocer, y por responder a las dos preguntas, en pacientes vacunados no hay menos datos, pero sí que estamos viendo que la existencia de COVID persistente es independiente de estar vacunado o no. Sí que es necesario tener la propia infección del virus. Sabemos que en los vacunados la infección es más leve, porque no progresa la enfermedad de una forma tan alarmante como en los que no están vacunados, pero eso no implica que no puedan tener COVID persistente. O sea que sí que existen casos, menos información y menos evidencia científica, pero sí que existen casos en vacunados con COVID persistente. Y referente a lo de los niños y adolescentes, tienen un patrón común en determinados síntomas mayores, como pudieran ser la astenia y la disnea y los trastornos respiratorios como puntos fundamentales, pero tienen una característica, y es el daño o al menos la afectación de la esfera cognitiva. En estas edades donde muchos de ellos su ocupación habitual es estar estudiando o estar realizando una labor de tipo intelectual. Entonces estos niños están teniendo una gran afectación desde el campo cognitivo, una dificultad de concentración, fallos de memoria, lo que antes no les costaba prácticamente para su aprendizaje muy poco tiempo, ahora es un esfuerzo superior el que tienen que hacer para hacerlo, y están provocando alteraciones en su curso escolar y en su actividad habitual debido a esta afectación que tienen de esa esfera cognitiva en este tipo de pacientes. Ahí podríamos decir que son más llamativos estas respecto a su actividad, pero que mantienen también los síntomas comunes de la enfermedad y de los adultos que pueden tener, como de estar en esa proporción, en esos lugares predominantes como podrían ser la astenia, el cansancio, la disnea, la cefalea o las alteraciones osteomusculares o incluso alteraciones de tipo cardíaco que pueden aparecer en todos los pacientes con COVID persistente. Mira, nos pregunta Sara Rivadeneira si es posible tener afectación de COVID persistente aún sin haber tenido ningún síntoma de COVID. O sea, que sea la COVID persistente la que manifieste síntomas y a lo mejor durante la infección no hayamos tenido síntomas. ¿Es posible esto? Bien, sí. Y de hecho yo tengo pacientes que no han tenido aparentemente el COVID, tengo de dos tipos, he visto. Unos en el que tuvieron una infección respiratoria y un cuadro que se podría asemejar al COVID, pero que nunca se diagnosticaron como positivos a pesar de pruebas repetidas, y estos, algunos de ellos han hecho el post-COVID, y algún paciente que ha sido sintomático y que también, pero que a lo mejor ni sabía que había pasado un COVID muy leve, muy leve, muy leve, y que después se ha desarrollado un post-COVID. Así es. No hay una relación entre la gravedad que se tenga en la COVID, incluso en pacientes asintomáticos, y la importancia que pueda tener la COVID persistente. Existen unos factores que no conocemos que pueden estar relacionados con la propia infección del virus, pero que en un momento determinado no tengan una sintomatología, pero sí una persistencia en el tiempo, con una gravedad que a veces es difícil de relacionar, porque si alguien ha pasado una COVID moderada o grave, tendríamos un elemento de juicio para decir que lo que está sufriendo es una COVID persistente. Pero si ha tenido una COVID muy moderada o leve o asintomática, a veces resulta más difícil llegar a ese diagnóstico, pero sí que es posible. Eso sí que lo podemos confirmar. Doctor, si una persona tiene síntomas de COVID persistente o de COVID persistente, de hecho tiene síntomas, va al sistema sanitario. ¿Cuál es su recorrido hasta acabar con el especialista? ¿Qué atención se le puede dar a este grupo, bueno, a esta enfermedad, si todavía tenemos tantas incógnitas? Esto es una muy buena pregunta, y segundo que habrán dos visiones aquí, que es la visión de los médicos de familia y médicos generales y la visión desde el hospital. Lo que yo he podido observar, incluso en trabajadores sanitarios, porque me he ocupado de hacer el seguimiento de los trabajadores sanitarios del hospital clínico, de muchos de ellos, por encargo de dirección en la parte respiratoria, he visto que el sistema
sobre todo en el primer año e incluso posteriormente, no le ha dado una gran facilidad de acceso ni de poder hacerle pruebas. Ya hablaremos luego, supongo, de qué tipo de tratamiento se puede hacer. Y lo mismo con la población general. Muy difícil acceso al sistema de salud. Ahora ya se están organizando, ya se han organizado en diferentes ámbitos de la salud unidades post-COVID. Unidades post-COVID que tienen que ser multidisciplinarias, lógicamente, pero que, dada la gran cantidad de enfermos, realmente los recursos no son suficientes. Sí, las unidades post-COVID se han creado prácticamente en todos los sistemas de salud de las comunidades autónomas en España y orientados inicialmente al paciente ingresado que estuvo hospitalizado. Nosotros, como médicos de familia, solemos ser el primer elemento donde el paciente acude, porque la patología es tan diversa que acude al médico de familia para poder saber qué le pasa. Y tenemos una gran dificultad de dónde dirigirlos. La perfecta definición de unidades de atención para este tipo de pacientes es que o bien tuvieran unidades diferenciadas que algún hospital, como el Germán Trias y Pujol en Badalona tiene para COVID persistente y para post-COVID, pudieran ser esas unidades las que trataran este tipo de pacientes. Y si no es así, que al menos en las unidades post-COVID se cree la posibilidad de atender a los pacientes con COVID persistente, pero de una forma diferenciada. El doctor Torres decía algo muy acertado, y es que esta patología es multidisciplinar. O sea, tenemos que contribuir todos. Yo creo que debemos proponer un modelo de asistencia que le podamos aportar al paciente algo que ahora mismo no tiene. El sistema sanitario no le está dando esta opción. Tienen que estar mendigando de un médico a otro y dependen de la inquietud o de tal como se involucre a veces su médico de familia en el tema para poderle acompañar y dirigir en un momento determinado. Entonces tiene que haber un hilo conductor y una consulta de tipo compartido entre el hospital y atención primaria que le dé al paciente la garantía de que está bien atendido o de que al menos está acompañado. No se siente en un limbo desconocido donde nadie sabe darle una solución, pero él sabe muy bien lo que sufre en todo momento. Entonces es necesario unidades multidisciplinares entre hospital y atención primaria con un concepto y una herramienta por todos los médicos que podamos diferenciar esta enfermedad y podamos orientar al paciente. Entonces eso sería una de los apoyos fundamentales que podrían tener este tipo de pacientes, pero que ahora mismo el sistema sanitario, un sistema sanitario avanzado o que creíamos que era avanzado en este país, pero que se ha demostrado determinadas carencias con la COVID, pues sería necesario tenerlo y darles esta opción a este gran número de pacientes. Porque, doctores, entiendo que no sabemos cuánto va a durar la COVID persistente, porque es algo completamente nuevo, y no sabemos si, por ejemplo, puede convertirse en algunos casos en enfermedad crónica. No sé qué hay sobre esta información, pero quería enlazar con la siguiente pregunta. A la hora de hacer tratamientos, ¿son tratamientos sintomáticos frente a los síntomas? ¿Cómo se puede tratar a una persona con COVID persistente, además con este enorme rosario de sintomatología, de síntomas? Bueno, pues yo le diría que hasta ahora y hasta la fecha los tratamientos son básicamente destinados al síntoma, a ver qué podemos mejorar en los síntomas. En nuestro caso en neumología, pues utilizamos inhaladores cuando el paciente tiene disnea y que tienen corticoides, pero también a la mayoría o tienen tos. En algún porcentaje de pacientes les funciona bien, pero en la mayoría de pacientes nada. Y lo mismo con las afectaciones de otros órganos, van destinados al síntoma. Las especulaciones desde el punto de vista respiratorio del mecanismo, porque estos pacientes se ahogan, que es uno de los síntomas post-COVID, es porque el virus ha generado, no sabemos por qué tampoco, porque el virus se ha distribuido por el organismo, no hay más. El virus o sus mediadores. Es una extracción anómala del oxígeno a nivel periférico, no en el pulmón. Y eso genera pues también
cambios que se traducen en anomalías en la función pulmonar y probablemente también en la cardíaca, en la neurocognitiva. Yo no sé si ese va a ser el mecanismo fundamental o no. Sí, al desconocer cuál es la causa íntima que lo provoca, podríamos decir que existen 3 teorías etiopatogénicas como causas. Una de ellas que el virus se mantenga acantonado en diferentes partes de nuestro organismo, algo que se ha demostrado y se ha comprobado en el tronco del encéfalo y en el intestino, que puedan permanecer. De ahí esas manifestaciones que persisten en el tiempo, tanto digestivas como neurológicas. Otra teoría habla de que sea una consecuencia de las sustancias tóxicas que se produce cuando se tiene la enfermedad y esa tormenta de citoquinas de la que tanto hemos oído hablar, o incluso que sea una teoría de que el propio virus transforme nuestras células, las convierta en células anómalas, desconocidas, y nuestra inmunidad las ataque. Una especie de autoanticuerpos atacando esta inmunidad. Esto uniría a que estuviera esta teoría, podría explicar de que afecte más a las mujeres, ya que las mujeres son las que suelen tener más alteraciones de tipo inmunomodulador o enfermedades gestionadas por autoanticuerpos. Pero si teniendo estas 3 teorías, hablaríamos de que el futuro o el objetivo o la esperanza es atacar el virus, y de la forma de atacar el virus, atacar a la enfermedad de forma completa. Que pudiéramos encontrar antivirales de amplio espectro para que pudieran atacar este virus, y las posibles con dianas terapéuticas para estas variantes y las posibles que puedan salir en el futuro. Y eso es un objetivo a investigar. Actualmente estamos en perspectiva de diferentes tratamientos antivirales orales con pocos efectos secundarios y accesibles, que pudieran ser incluso prescritos en unas fases precoces desde los médicos de familia y desde atención primaria, y ese sería un objetivo de futuro, que sería para el COVID en general, y tenemos la esperanza de que sea también para el persistente. Pero en realidad ahora mismo, tal como decía el doctor Torres, tratamos los síntomas de una forma lo más específica que podamos y dependiendo de cuáles son los que predominan, y de forma general hacemos unos consejos globales que son y se han resultado muy efectivos, como puede ser la actividad física, y parece una paradoja, pero siendo el cansancio uno de los síntomas principales, la actividad física de forma paulatina e incrementada tiene muy buen efecto sobre un abanico de sintomatología en este tipo de pacientes. Y después que hagamos también el tratamiento de su esfera cognitiva. Sí quisiera decirle algo, y me parece importante, que uno de los síntomas que los pacientes relatan, aunque tenga un nombre muy poético como ellos lo llaman, que es la niebla mental, es muy dramático, y es eso que hablábamos de falta de concentración, dificultad para realizar tareas ordinarias que se realizaban de forma intelectual. Esto es muy frecuente, y ese campo debe ser tratado de una forma también específica, bien desde el punto de vista orgánico por neurólogos, y bien desde el punto de vista emocional, pues con todos los que podamos estar a su alcance, médicos de familia, psicólogos e incluso psiquiatras. Como ve, es un concepto global de asistencia, porque el paciente no tiene solamente un síntoma, el paciente en sí es una enfermedad completa, y debemos tratar de forma completa su enfermedad y no exclusivamente el síntoma, aunque por desgracia ahora mismo con los medios que tenemos estamos en una parcela donde tratamos más síntomas que el paciente en general en su concepto de totalidad. Nos surgen muchas dudas. Acaba usted de hablar un momentito para aclarar ese concepto de que existe la posibilidad de que el virus también se quede acantonado. ¿Hay información más actualizada sobre esto? Y estaríamos hablando de un virus capaz de estar durante un periodo latente y luego volverse a activar. Lo de su activación no tenemos evidencia de que pueda ser activado. Lo que sí tenemos es la comprobación de que queda acantonado. Eso sí que se ha visto en células del tronco encefálico, y explicarían todas esas manifestaciones que derivan de nuestro sistema parasimpático y que tienen este tipo de pacientes, y también en el sistema digestivo. Y a medida que se están haciendo nuevos estudios anatomopatológicos, estamos viendo que el virus persiste en diferentes tejidos, desde el ovario hasta el testículo, que podrían estar en algunos pacientes. No sabemos con qué grado de actividad, pero sí que se encuentra en el virus. Conocemos por otros virus que las afectaciones virales son pansistémicas, están por todo nuestro
nuestro organismo, y también con otras experiencias de lo que puede significar reactivarse un virus, pues, por ejemplo, con la varicela y la aparición del herpes zóster a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos. No conocemos tanto como para saber si este virus acantonado necesita unas condiciones inmunológicas determinadas para poder reproducirlo y que no sea una nueva infección, sino una reproducción del virus que estaba dentro. No tenemos todavía una evidencia que pueda aclarar cuál es el mecanismo íntimo. Sí que sabemos de que existe en diferentes partes del organismo, pero no sabemos no tenemos respuesta para esa posible pregunta de una activación. Lo que sí tenemos confianza es que si la vacuna en determinados pacientes provocó un choque inmunológico que les redujo mucho los síntomas, y eso justificaría que ese virus acantonado, en aquellos que los tuvieran, ese choque inmunológico reforzando su inmunidad pudiera haber atacado el virus acantonado. Entonces, si hablamos de antivirales que tengan una acción amplia, podría ser una esperanza para este tipo de pacientes en esa teoría etiopatogénica de que se permanezcan en diferentes partes de su cuerpo. Porque, doctor, con tal diversidad de síntomas, podemos tener una persona con un síntoma y otra persona con 5 síntomas distintos. Y si es así, vamos a enfrentarnos a una polimedicación, es decir, una persona que tenga que estar tomando medicaciones muy distintas para diferentes síntomas. ¿Tenemos patrones en ese sentido? ¿Qué es más frecuente? Yo, desde mi punto de vista, creo que sí van a estar polimedicados para los síntomas, pero yo creo que afortunadamente, si la teoría del virus acantonado, que a mí me parece lógica, se confirma, pues y se encontrarán al final antivirales que puedan solucionar o mejorar el tema. Sí, ahora mismo solamente tenemos esa posibilidad y son pacientes, a veces la experiencia nos está diciendo que no por utilizar muchos más fármacos encontramos más mejoría. Entonces, que debemos utilizar los fármacos con cautela y no medicalizar cada uno de los síntomas, porque esa misma fluctuación que tienen en el tiempo, lo que podemos estar tratando ahora puede ser que se reduzca por sí mismo en un corto periodo de tiempo, y que lo que estamos haciendo al darle un fármaco determinado era contribuir a quizás a crearle unos nuevos efectos secundarios con el fármaco. Intentamos ser muy cautelosos en lo que pudiera ser dar multiplicidad de fármacos, pero por desgracia, al ser multiplicidad de síntomas, no nos queda más remedio que en algunos de los casos, en pacientes que tienen diferentes afectaciones en diferentes partes de su cuerpo, no nos queda más remedio que tratarlos de una forma polimedicada para esa polisintomatología que presenta. Muy bien, yo voy a lanzarles mi pregunta final. Es una pregunta con un aporte también de opinión, para conocer su opinión, y paso a continuación a mis compañeras. Estamos encontrando situaciones en las que vemos que ya hay una alta vacunación y por lo tanto parece que damos menos valor a la subida o bajada de incidencia. Estamos, es decir, de presencia de virus y de transmisión del virus. Estamos viendo también casos en cercanos de personas que prefieren no vacunarse y enfrentarse a una infección natural porque tenemos un sistema inmunológico que puede luchar contra el virus. Realmente, si hablamos de COVID persistente, la mejor medida posible sigue siendo tener baja incidencia acumulada y evitar la infección del virus. ¿O qué podemos hacer para evitar esta enfermedad? Yo creo que aquí hay 2 aspectos que hay que diferenciar. La vacunación, los objetivos que tiene es, por un lado, disminuir las formas graves y que el enfermo no muera de un problema agudo o no tenga que estar hospitalizado, y esto está confirmado, y luego que se disminuya la transmisión del virus. Y otro tema es el COVID persistente, y por eso la población tendría que, yo creo que no está concienciada en absoluto en este tema del COVID persistente, porque ya lo han visto, lo hemos dicho hoy muy claramente, pueden tener formas no graves o incluso muy paucisintomáticas y tener el COVID persistente. Y esto solo se puede arreglar ahora, cuando el virus está circulando, con medidas de precaución, aislamiento, y en cambio, bueno, pues hay una lucha entre la economía y la enfermedad que se está decantando por la economía, pero mucha gente desconoce lo del COVID persistente.
Sí podríamos decir una cosa, la vacunación no solamente tiene este logro de reducir la mortalidad y la progresión de la enfermedad, tenemos evidencia que también reduce que este tipo de pacientes en un grado menor tengan una menor probabilidad de tener COVID persistente, que es algo que también sería necesario informar. O sea, no solamente te va a reducir la posibilidad de ingreso hospitalario, incluso de una enfermedad mortal, sino de todo el cortejo que puedan tener, desde por lo que sería post-COVID hasta el COVID persistente. Al ser una vacuna que no es esterilizante, que simplemente reduce la progresión, no podemos confirmar que reduzca todo el cortejo de patología que puede surgir a partir de la infección por el virus. Pero no la elimina, pero la reduce de una forma drástica y absoluta, por lo que tenemos que decir e insistir en que se debe seguir vacunando y esto debe hacer pensar a aquellos negacionistas de la validez de la vacuna de las ventajas que tiene estar vacunado, por lo que evita de la enfermedad y por lo que evita de las consecuencias de la enfermedad. Pues muchísimas gracias. Voy a dar paso a mi compañera Arantxa por si hay alguna pregunta más y quiere, vamos, para que pueda también despedir la sesión. Por mi parte, darle las gracias por toda la información que nos han dado a los periodistas para que mejoremos nuestra información sobre la pandemia y sobre este tema tan nuevo y tan difícil todavía de tratar como es el COVID persistente. Arantxa, cuando quieras. Muchas gracias, Graciela, y muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo y por esta conversación tan interesante que hemos tenido. También les agradecemos a todos nuestros participantes que hayan planteado sus preguntas y que nos hayan acompañado. Esta ha sido la última sesión de la temporada de Claves de Salud. Les recuerdo que tenemos la grabación y que estará disponible. Pueden encontrarla en la página de la red de periodistas de periodismo de salud. También la pueden encontrar en la cuenta de YouTube de Internews y también en la página de Facebook. Entonces, pues finalmente quería recordarles un poco que esta es la cuarta de una serie de encuentros que hemos tenido. Quizás nos pudieran acompañar en algunos de ellos. El primero fue sobre, bueno, el título fue Inmunidad, Virus y Vacunas a través de la lente de Star Wars, donde hablamos un poquito más sobre cómo funcionaba el virus y cómo llegaba a nuestro organismo. La segunda sesión que tuvimos fue Vacunas, Variantes y el reto de una salud global, donde hablamos un poco más del enfoque que ha habido en cuanto a esta enfermedad, cómo ha sido tratada a nivel internacional, algunos de los mayores retos. Nuestra tercera sesión fue SARS-CoV-2, un virus que llegó para quedarse, donde hablamos sobre lo que nos depara en el futuro, cómo el coronavirus pues parece que todavía no va a desaparecer y todas han sido conversaciones muy interesantes. Y finalmente la de hoy, COVID y COVID persistente, dos enfermedades, un mismo virus. Todas las pueden encontrar grabadas, de igual manera se las están compartiendo en el chat, así que pues muchísimas gracias a todos y creo que con esto podríamos cerrar, a menos que Graciela quisiera agregar algo más o quizás nuestros invitados. Yo aprovecharía también para decirles que, por ejemplo, en la última ola hemos tenido la oportunidad en 10 unidades de ver casos graves en pacientes que llevan la dosis de vacunación completa. Y eso ha representado un 5% de los pacientes ingresados en las UCIs. Lo digo porque lo veía en el chat. Y esto es importante recordarlo también, que pacientes con comorbilidades como respiratorias, cardíacas, de otro tipo, y que tienen alguna enfermedad en que la inmunidad está deprimida o suprimida, pueden tener casos graves y que por lo tanto han de estar alertas a cuando tengan las sintomatologías para acudir al sistema de salud. Muchas gracias, doctor. Si os parece, ya despedimos a Arantxa, despedimos y damos las gracias también a todos los que nos han seguido, a nuestros compañeros profesionales de información de la salud y que nos han seguido además en estas 4 claves de salud. Y bueno, a lo mejor después de Navidades les damos una sorpresa con la continuidad de este proyecto. Así es, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día o en el caso de quienes se encuentran en España o en otro lugar, resto del día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao.